Evangelio de hoy, cuarto lunes pascual. Primera lectura. También a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Dile a Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Yo soy la puerta de las ovejas. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta,
y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Ya superamos los 500 suscriptores y vamos hacia la meta de 1000 suscriptores, necesarios para poder ser socios de YouTube. En la primera lectura, escuchamos el relato sobre la visión de San Pedro. El pueblo judío en la Biblia no podía comer varios animales listados en la ley de Moisés, pues estaban prohibidos. También estaba hasta cierto punto prohibido convivir con los paganos, con el objetivo de que no copiaran sus malas acciones y se olvidaran del Señor. Cuando comienza la iglesia, los judíos que creyeron en Jesús inicialmente critican a Pedro por entrar a una casa de paganos y comer con ellos. Pero Pedro les cuenta su visión, en la que los paganos son simbolizados por animales que Pedro ha de matar y comer. Los ha de hacer formar parte de lo que él mismo es y representa. Dios le avisa: no tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. La muerte de Cristo, ofrecida por todos los hombres, tiene ese poder de purificar a los paganos por medio de los sacramentos. Los paganos son los pueblos de la tierra que no son judíos ni cristianos. Sin embargo, en el bautismo y la confirmación, por la palabra de los obispos y sacerdotes de la Iglesia, los paganos que nacieron con el pecado original y quizá llevaron una vida también de pecado, son purificados totalmente, reciben el Espíritu Santo y así son elevados en un gran mantel hacia el cielo. Por la palabra de los obispos y sacerdotes, representados en Pedro, desciende sobre ellos el Espíritu Santo, como le tocó verlo personalmente. Los paganos y todos aquellos que entran en la iglesia somos purificados por Dios y somos llevados aún estando vivos a su presencia, porque después de recibir los sacramentos, Dios habita en nosotros, de manera que estamos en su presencia, en el cielo, en contacto con Dios, aunque aún sin verlo cara a cara. Estamos con Dios y Él está con nosotros, a pesar de nuestra pequeñez. Aquel hombre, Pedro, es el primer líder global de la Iglesia, lo que hoy conocemos con el nombre de Papa. El que recibió de Jesús las llaves del reino de los cielos, el que puede dar la entrada a todos hacia el cielo. Él guía a la Iglesia, inspirado por Dios, sea por medio de visiones, sueños, en la oración y apoyado en la teología, o en otras ocasiones menos relevantes, toma las decisiones de maneras más sencillas. El Papa es aquel que no debe oponerse a Dios, sino seguir su voluntad, que le es revelada de manera privilegiada, porque necesita este privilegio para ejercer bien su función de pastorear al rebaño de Jesús. El Papa debe seguir la voluntad de Dios que le es revelada, y en la práctica lo hace. Es la manera en que, como dice el Salmo, Dios ha querido darnos de su agua, enviarnos su luz y su verdad, conducirnos hacia su monte santo y su altar en la Eucaristía. Los sacramentos son la manera de entrar en el reino de Dios, abierto a todos los seres humanos, sean paganos o judíos. Los sacramentos nos dan la gracia de Cristo. Si ya estamos bautizados,
podemos tener a Jesús en la Eucaristía, si hemos confesado nuestros pecados graves. Pasar por los sacramentos es pasar por Cristo. Jesús en el Evangelio nos ha dicho: yo soy la puerta del redil de las ovejas. Para entrar al redil de la iglesia, necesitamos a Jesús, acogerlo en el bautismo. Esa agua que con las palabras del sacerdote, como las de Pedro, recibe esa facultad de purificarnos. Después podemos estar en el redil, seguros y descansando, o salir a comer pastos en el caminar de nuestras vidas guiados por Cristo. Los judíos del Evangelio no quisieron reconocer a Jesús. Cualquiera que rechace a Jesús, que rechace la puerta, pero quiera estar en el redil, es un ladrón y un bandido, que ha llegado a robar, matar y destruir. Sin embargo, las ovejas de Jesús no escucharán a las personas que no creen en Jesús, porque las ovejas reconocen cuando Jesús habla y cuando habla alguien que no está con Jesús. Nos espantamos cuando escuchamos doctrinas contrarias al Evangelio en los medios de comunicación, en los círculos sociales, en la literatura o en otros lugares. ¿Desconfiamos de aquellos que hablan con esas voces diferentes a la de Jesús? Pidamos en este día a Dios que nos ayude a ser puros, con la ayuda de los sacramentos, que seamos verdaderamente sus ovejas, que nuestra fe en Jesús crezca y que verdaderamente estemos habituados a escuchar sus palabras, para que lo sigamos en nuestra vida diaria con nuestras acciones, que sepamos reconocer la voz de Jesús y que no sigamos a las voces que nos suenen extrañas. Que así sea. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.